Bueno, hoy día queríamos hablar acerca del caso número 3, el cual nos habla de cómo en el Colegio San Ignacio del Bosque, en Providencia, un grupo de alumnas que se encontraban haciendo una manifestación pacífica en pos de realizar cambios en el uniforme, cuando alumnos de séptimo, primero y segundo medio se acercaron para reducir la manifestación, dando paso a una situación donde las alumnas y sus apoderados denuncian abusos sexuales. Esto producto de que antes el colegio era únicamente un colegio de hombres y hoy por hoy es un colegio mixto. Bueno, queremos citar de este mismo caso la siguiente frase que es: se puede entender que esto no es un proceso fácil y requiere de un cambio cultural importante, que lo dijo Capellán Poblete, una de las personas que, como se podría decir, que apoyó el cambio al colegio mixto. ¿Y qué queremos sacar de aquí? Bueno, principalmente la idea de que el cambio cultural tiene que ver con los roles que habla Acuña y Sanfuentes, que, bueno, el rol del estudiante se entiende de una manera en primera instancia como algo relacionado a que el estudiante tiene que cumplir con sus notas, tiene que cumplir con la asistencia, tiene que, de cierta manera, representar lo que es el colegio. Entonces tiene que ser un reflejo de este. Sin embargo, hay algo que menciona en el texto que es muy importante y que muchas veces no se logra ver, que es la idea de que em, y requiere el rol del estudiante como una, o sea, tiene que haber una participación en el sistema al que pertenece. Entonces, un estudiante no tan solo tiene que cumplir, como decía antes, con notas, etcétera, etcétera, sino que también tiene que formar parte de la comunidad en la que está. En este caso, el rol del estudiante sería entonces el rol de alguien que cumple y que además fortalece a sus compañeros. Sin embargo, nosotros vimos en el caso que existen dos roles, donde uno sería el rol del estudiante varón, el cual se puede decir que tiene una mirada más conservadora, mucho más dispuesto a mantener los valores antiguos del colegio, volver a un colegio de varones únicamente. En cambio, el rol de la estudiante, la cual ingresa en este nuevo sistema con una mirada mucho más dispuesta a generar cambio en pos del beneficio también de la comunidad que se encuentra aquí. Entonces es en esta disputa de roles donde se encuentra que eh, hace falta, o se podría decir que hace falta que haya un líder el que tome las decisiones para lo mejor en este caso. En el texto de Stokes se menciona que existen problemas inconscientes que causan comportamientos irracionales en grupos y equipos de trabajo. En este caso, no estamos tratando con equipos de trabajo específicamente, sin embargo, sí lo estamos viendo con un grupo de estudiantes, hombres y mujeres que lamentablemente se vieron envueltos en esta controversia, eh, en donde se puede ver claramente que este proceso de transición de llevar de un colegio de hombres a un colegio mixto claramente no fue bien adaptado, no fue bien instruido tanto a los padres, a las madres, a los estudiantes. eh, por lo tanto, en este proceso surgen muchas ansiedades, dificultades o desafíos que los alumnos no sabían lidiar muy bien, como eh, se mencionaba en el texto que muchos estudiantes se sentían pasados a llevar o dejados de lado al momento de vivir esta experiencia, en donde, para peor, no era una experiencia, no, la palabra no es experiencia, sino no era un contexto bien equilibrado, sino que habían cursos que simplemente eran solo de hombres, cursos en donde había un par de mujeres, pero no era la total del colegio que estaba bien mixta. Por lo tanto, se generan este tipo de irracionalidades por parte de los estudiantes cuando reaccionan de manera violenta, cuando estas niñas deciden manifestarse. Y aquí es donde los problemas inconscientes que trajo esta transición dan a brote este tipo de conductas. Sin embargo, no fueron solo los estudiantes que también reaccionaron de esta manera, sino que también los apoderados, entre ellos. Discutían, se gritaban, se insultaban cuando estaban en estas reuniones
en las que los llamaban para responder sus dudas y saber lo que había sucedido, porque por eso mismo la- el colegio no era tampoco muy claro en cómo resolver este tema desde partida, como mencionaba antes. Y en este caso se cumplen dos supuestos del texto que se mencionan. Como antes mencionaba Felipe, se esperan que el líder, en este caso la escuela, resuelva todo y que sea o es el culpable de todo. Sin embargo, no es tan así. La psicóloga que menciona en el texto, ella comenta que este supuesto de dependencia está malo porque al final es un problema a nivel comunidad que se tiene que solucionar. No es solo problema del colegio, sino que también la educación puede provenir de parte anterior de las familias de los estudiantes. El otro supuesto que ocurre es, como mencionaba antes, el supuesto de ataque-fuga. Los estudiantes, al no saber cómo responder ante estas situaciones, reaccionaron de manera violenta, agresiva, y lamentablemente se vieron envueltos en esta situación que hasta el día de hoy quizás pueda tener daños colaterales en los estudiantes. Otro texto que nos ayuda a entender como un poco la causa, lo que llevó al problema del colegio, es el texto de Abbas sobre la teoría sociotécnica, que habla sobre que dentro de cualquier sistema o empresa o cualquier comunidad existen dos subsistemas. El primero es el subsistema técnico y el segundo es el subsistema social. En el primero podemos aplicarlo en el caso del colegio, que sería la creación de baños para las niñas y de toda la implementación que necesitaban para que pudieran ingresar al colegio. Y si vemos en el texto, esto se realizó de buena manera, o sea, se cumplió con esto, se crearon nuevos baños, camarines, nuevos uniformes. También tenemos que considerar el otro aspecto, que es el subsistema social, que en esto fue en la parte donde el colegio no pudo y no supo cómo llevar a cabo el desarrollo de esta parte, donde no supieron cómo adaptar a los niños al nuevo ingreso de niñas a un colegio que había sido durante 50 años de solo hombres y que en parte fue lo que produjo el problema. Abbas dice que para que un sistema funcione, tiene que haber una optimización conjunta, es decir, que si hacemos un cambio técnico, también tiene que verse el cambio social para que no se produzcan todos los fallos que mencionaron mis compañeros, que se explican también por otros textos. Bueno, aparte de esto, queríamos también hacernos nosotros mismos la pregunta de qué hubiéramos hecho nosotros en estos casos, como si nosotros hubiéramos tenido el poder, o hubiéramos, o sea, hubiéramos sido como el director, o no sé, algún ente regulador. Y por ejemplo, yo en mi caso, también como experiencia personal, yo estaba dentro de un colegio de nivel, o sea, de los que fueron proyectos bicentenario, donde al principio el ingreso era mediante prueba y después con el tiempo se hizo un ingreso como a la tómbola que le llaman coloquialmente y ocurrió durante este proceso que los que habían entrado por prueba en un principio comenzaron a mirar en menos a las personas que entraban por tómbola. Pero el director en este caso realizaba eventos tales como días de la familia o actividades de educación física, etcétera, etcétera, con la finalidad de como hacer que no siempre sea como el mismo grupo y a ir como rotando con la finalidad de que al final nos conociéramos entre todos y evitar justamente este tipo de disputas a futuro. Entonces yo encuentro que una de las medidas que se pudo haber tomado es incentivar a trabajar en equipo con, como entre, en este caso, chicos y chicas, para evitar el conflicto. Relacionado con lo que dijo Felipe, yo creo que igual es importante crear objetos transicionales, es decir, como, o sea, por ejemplo, nuevos rituales, puede ser, por ejemplo, nuevas tradiciones quizás. Por ejemplo, en este caso, que en este colegio se hacían competencias deportivas y eso hubiera sido una buena instancia que se mezclaran los equipos para de esta manera que, como dijo Felipe, pudieran convivir de estas distintas comunidades que habían dentro del colegio. También otra idea podría haber sido hacer proyectos compartidos, es decir, no sé, quizás trabajar en una huerta comunitaria, algo que quisiera que la gente se mezclara y que pudiera convivir
y conocerse, que creo que es fundamental, como aprender a convivir con alguien que es diferente a ti. Claro, como mencionaban mis compañeros, al final eso hubiese y sería bueno que se implementasen actualmente, porque seguramente existen otros colegios o establecimientos en donde ocurren este tipo de situaciones, lamentablemente. Por lo tanto, este tipo de integración, no solo en instruir, en adaptar a los hombres, en este caso en el colegio, para poder convivir con mujeres, cosa que no habían hecho antes, sino que también la integración de las mujeres al colegio es súper importante para que este tipo de transiciones, al menos en este caso, hayan sido más amenas. Esto es todo por hoy, por el podcast de hoy, y nos veremos en el siguiente caso para comentar también.